Básicamente, pues esta es una película que trata un poco sobre todas esas obsesiones que yo tenía desde niño, ¿no? De esos cuentos que me contaban mis padres cuando íbamos al monte, bueno, en el País Vasco la mitología vasca la verdad es que siempre ha estado como bastante presente, porque ya en su día ha habido gente, escritores que han recogido todos esos cuentos, especialmente había un cura antropólogo que se llamaba José Miguel de Barandiarán, que fue de pueblo en pueblo registrando todos los cuentos que había sobre mitología vasca, ¿no? Y él hizo diferentes tipos de ensayos, incluso el tío era arqueólogo, entonces iba a Dolmes a buscar cosas y demás, y el tío sacó una enciclopedia impresionante de libros así, no sé, pues como 20 libros así, pues, un montón de historias, materiales, de cuentos, de deidades y demás, y que eran de toda Euskal Herria, pero que tenían un mogollón de conexiones. Se generaba como una red, creando un panteón de deidades y demás. Entonces esos cuentos luego se editan en los 80, que bueno, yo tenía algunos. Uno de esos cuentos, por ejemplo, es Pachi Arrementaria, en la que está basada Arrementaria, en mi anterior peli. Pero esta, digamos que es una película que se basa más en esa mitología mucho más telúrica, ¿no? Así como Arrementaria es más un cuento folclórico, con una mitología cristiana, se podría decir, porque habla del infierno, del cielo y de ese mundo, ¿no? Pero esto es más, habla un poco más de ese panteón casi paleolítico de deidades vinculadas a la naturaleza, ¿no? Y a los fenómenos naturales, de cómo se explicaba y se entendía el mundo en la antigüedad. Y entonces, bueno, básicamente ha sido una de las obsesiones que he tenido siempre, y luego aparte la espada y brujería, que siempre me ha gustado desde niño, es uno de mis géneros favoritos. Y bueno, pues después de Reventari me dije, bueno, que quiero enfrentar esto que tanto me ha gustado desde niño. Te di cuenta que eres un poco como Eneco y su padre. ¿Por qué? Porque te crees los cuentos que te cuenta tu aita. Ah, ya. Y los llevas y los conviertes en algo palpable. O sea, que Eneco es Paul. Y nada, y bueno, pues eso es un poco lo que ha sido la película, que en un principio parecía algo imposible y lo hemos conseguido con mucho esfuerzo gracias a un equipo que se ha dejado la piel. Y nada, y pues ahora estamos aquí muy contentos de poder compartir esta historia con Tony. Así que, no sé, ¿quieres decir tú algo antes de...? Bueno, yo quiero decir que dentro de mi departamento, que todos sabéis que es el vestuario, no lo digo porque Pau sea mi director y esté aquí en este momento, pero es la peli más guay que he podido hacer a nivel creativo. O sea, es un regalo poder hacer una película como Irati, porque no... estos servicios o este tipo de proyectos no los hacen aquí en España. Es muy raro, ya no te digo en el País Vasco, sino a nivel estatal. Y poder hacer una peli tan diferente a lo que solemos hacer habitualmente es una puta pasada. Y bueno, compartir, antes de que empiecen las rondas de preguntas, que es una peli muy especial a nivel vestuario por todo lo que conlleva. Paul es un director exigente y él tiene una imaginería muy, muy amplia y muy desarrollada. Estudió Bellas Artes y luego tiene como muy claro, siempre visualmente en su cabeza, qué es lo que quiere. Entonces tú sabes que los niveles de exigencia con Paul superan lo normal. Porque además es un director que da mucha importancia a los detalles, que yo creo que eso es su fuerte, ¿no? Al final, las cosas que parece que no se ven, lo que decía esta mañana Alex, ¿no? Hay diferentes campos y tú no ves lo que hay, pero sabes que hay campos con detalles y nunca tienes que llegar a verlos del todo. Y Paul es una persona que le da mucha prioridad y prima mucho el detalle, que aunque parezca que tú dentro de la pantalla no lo estás viendo, él sí le está dando ese valor. Y realmente ese detalle es lo que construye un cómputo mejor o peor. O sea, al final no es solo lo que se ve a grandes rasgos, sino cosas que parece que nadie se está dando cuenta son las que enriquecen, ¿no? En este caso, el vestuario. Entonces, para mí, el reto mayor no ha sido, porque ha sido, la verdad, que un regalo hacer esta peli a nivel creativo y a nivel desarrollo, ha sido más el poder conseguirla con poco dinero, o sea, el poder realizar algo tan ambicioso con el presupuesto que teníamos, y eran retos, como decía esta mañana a él en la entrevista, más retos del día a día, ¿no? De pues a ver cómo conseguimos que este personaje quede como quiere Paulo, a ver si esto queda como yo me lo imagino, a ver si encontramos un tejido o el color del tinte, porque esta es una peli que está confeccionada a mano, no es una peli hecha a máquina. O sea, es una peli que hemos estado muchos meses de trabajo, tanto el taller de pelis como talleres externos como mi equipo,
cosiendo para que tuviera una calidad más parecida a lo real o que tuviéramos licencias, ¿no? Es verdad que es una peli fantástica, pero imagínate ver esta peli cosida a máquina. Es que tú ves la capa de Neko y ves ahí un detalle, ves la ropa y tiene texturas todo el rato, todo lo que ves está hecho a mano. Entonces el reto, más que retos pequeños del día a día, ha sido traerla a tierra con el presupuesto que tenemos. Y aunque es una peli muy exigente, yo no he notado que sea un reto hacer una peli de este tipo. Es que la he disfrutado mucho y a mí me ponen mucho los retos. Es decir, si contra más difícil me lo pongas, aunque a veces me encabrono, más ganas le pongo para sacarlo. Entonces, no ha sido un reto. La verdad que yo ahora mismo, siempre que lo digo que para mí ha sido un viaje muy guay. He tenido muchas facilidades, no sé si es porque lo entiendo bien, también hemos trabajado ya mucho juntos, lo conozco muy bien. Pero más allá de retos de logística, de practicidad, de cómo hacemos esto que es plástico, cómo lo llevamos a cabo, en sí la peli, si era un reto, yo no lo he vivido así, lo he vivido con muchas ganas y con una capacidad de poder, ¿sabes? Bueno, en mi caso, sí que he visto algunas pelis de espada y brujería y sí que todos hemos visto en nuestra adolescencia y juventud pelis de los 80 y 90 que te llevan un poco a ver. El cine de Paul es un cine es un cine nostálgico, un cine de verdad palpable, o sea, lo que hablábamos antes de efectos digitales o efectos físicos es cine de verdad, ¿sabes? Yo lo veo así. O sea, lo que ves existe y luego sí que hay un componente digital y todo eso, pero es como un cine muy del de antes. Y aunque yo sí que veía esas películas, no he consumido tanto Conan, en El nombre de la rosa, todas esas pelis yo las he visto, pero no las he consumido constantemente, yo consumía otro tipo de cine. Entonces, no es que yo tuviera un backup cinematográfico muy amplio a la hora de hacer espada y brujería. Iba bastante virgen. Sí he leído cómics, he visto alguna peli, como os digo, pero no estaba como... Paul es un erudito, ¿vale? Paul dice, dime 10 nombres y te dice 20 de películas de espada y brujería. Yo en eso estoy más verde, por ejemplo. Pero sí que tenía un poco de fondo, lógicamente. Luego, por ejemplo, el ejemplo perfecto para explicar esto para mí es Irati. Irati, el personaje de Irati, que es un poco el que anda un poco más en los dos mundos, ¿no? O sea, lo guay de trabajar con alguien que tiene las cosas tan claras como Paul es que te marca muy claro cómo se imaginan los personajes. Y, lógicamente, aunque tú le propongas, él tiene muy claro, y sobre todo los dos personajes principales, que son Eneko y Irati, cómo los quiere, qué colores, cómo... yo más allá de las texturas o aportarle nuevas ideas en base a lo que él pide, ¿no? Que al final ese es el trabajo de un técnico, intentar ofrecer a su director una imagen o una posibilidad mejor de la que él se imagina o que te escuche e intentar aconsejarle por dónde ir, por dónde no ir. Más allá de eso, él tenía muy claro. Pero en el caso de Irati, que es un personaje que anda un poco entre los dos mundos, me fue difícil traerla a tierra sin que fuese un topicazo o algo que ya hemos visto 1000 veces. Al final es muy difícil no repetir ciertos patrones, da igual lo creativo que seas o la película que hagas. Sí que es verdad que nosotros hacíamos una peli del siglo VIII y ahí tenemos un amplio terreno en el que sembrar, porque aquí en España no se hacen estas pelis, como os decía. Sin embargo, el medievo es muy amplio, hay 1000 pelis medievales, 1000 pelis de superhéroes, de fantasía, de espada y brujería, y caer en el tópico era algo muy fácil. Y en el caso de Irati era complicado encontrar una estética que la definiera. Entonces, Irati tenía que ser, por ejemplo, una persona que caminara por lo salvaje, pero también por el medievo. Entonces, ahí se abrían un montón de preguntas. ¿Cómo sería nuestro vestuario? ¿No? Más allá de documentarnos, que se hacía a través de códices, sobre todo árabes, porque son los que más información daban en esa época, ilustraciones medievales era muy poco la información que teníamos, hacíamos muchas preguntas. Yo me hacía muchas preguntas cuando me ponía a dibujar, y yo decía, ¿cómo sería, no? Si esta persona existiera ahora, o cómo sería si estuviésemos ahí ahora. ¿Irati llevaría esto así o asado? Porque claro, Irati vive en el monte, entonces los tejidos tienen que protegerla, y ella hacíamos una búsqueda de tejidos. Yo estuve 5 meses buscando telas. Iba una semana a Peris, buscaba telas, volvía otros 5 días, buscaba telas, otra vez buscaba telas, luego Paul venía y miraba la selección de tejidos. Toda esta turrada que estoy diciendo es para que entendáis que aparte de un desarrollo enorme, es muy complicado llevar a tierra algo especial que no esté súper visto. Y en el caso de una peli como esta, queríamos buscar un equilibrio en el que tuvieras a Irati y te la creyeras y formara parte del bosque, pero también fuese una mujer que llevaba un vestido medievo. Es decir, Irati llevaría un vestidito fino en medio del monte en otoño, no, llevaría capas. Irati llevaría un calzado súper femenino y bonito, no, iría
con algo que la proteja de correr por el bosque, que le tape los pies. Entonces, la complejidad de esto es intentar dar una identidad, con la poca información que teníamos, a una película, y no quería contaminarme mucho. Entonces, como yo no tenía un gran backup de pelis de esa época, tampoco quería de repente ponerme a mirarlas todas, sino hacer un estudio basado en lo real. Paul quería que Eneco fuera muy romano, que tuviera un look romano, porque había pasado poco tiempo desde que los romanos habían ido. Entonces podíamos coger piezas de indumentaria de la época, mezclarlas con cómo iban los vascones, que sí que hay documentos del siglo IX de un monje que pasó por toda esa parte de nuestro país, donde contaba cómo vestían, cómo comían, cómo se comportaban. Entonces es ir como cogiendo piezas, ¿no? Y de esas piezas, que son muy pocas en este caso, ir creando un hilo conductor y dándole un sentido a los personajes, intentando que tengan una identidad propia, que no esté súper trillado, que es muy complicado, y desarrollándolo así de la manera mejor, vaya. No hay casi nada. O sea, tenemos muchas películas a partir del siglo XI-XII. O sea, casi El nombre de la rosa es una de los que están ahí un poco en esa época, pero a partir de ahí pues tenemos muchas pelis de cruzadas, de medievos de armaduras con placas y demás, ¿no? Y por ejemplo películas como Excalibur, que vale, que es pues, una época así de espada y brujería fantástica, artúrica y tal y cual, es absolutamente fantástico porque ese tipo de armaduras son del siglo XV. Entonces, nosotros lo que queríamos era, cuando ya comentado lo del tema que se acercase más a lo romano, recordar un poco ese punto más antiguo, ¿no? Una época en la que estéticamente todavía no estaba desarrollado ese medievo que tenemos iconográficamente en la cabeza. Y también beber un poco de esos iconos más neoclásicos que podemos encontrar en esculturas, de esos personajes medievales y demás que tenemos, ¿no? Y pues que realmente los ves vestidos casi como romanos, ¿no? Con petos, con esas faldas de lengüetas. Eso, lengüetas de cuero, con albarcas, ¿no? Un poco en esa mezcla. Que ya se usaban en esa época, que es muy curioso porque un dato muy interesante que conseguimos, que me pasó Paul, de hecho, porque trabajamos con varios historiadores, lo sacamos de un códice, del Códice Calistino, que es de este monje que os cuento, y hacía un desarrollo muy interesante de cómo ya los vascos y navarros vestían en esa época, y nosotros quisimos ser como bastante fieles a esto porque esa poca información contaba que los vascos ya en esa época usaban las albarcas con la piel hacia afuera o hacia adentro, dependiendo de la época, normalmente hacia adentro por el frío, o sea, de ahí el pelo que lleva Eneco constantemente y que siempre iban de negro. Entonces tuvimos como muy claro que si Eneco es un vascón noble, debería llevar pelo y debería ir de negro. Luego sí que respetando pues esa imagen, ¿no? Un poco romana de su coleto de piel y demás cosas que le fuimos añadiendo, porque también hay como un desarrollo muy amplio del color, pero luego seguimos si queréis con eso. Y queríamos como mantener la esencia de un vascón de verdad. O sea, Eneco era del siglo VIII. Eneco tenía que vestir como se describe a los vascos en el siglo VIII. Albarcas y un túnico corto de tono negro. Y es muy interesante, la verdad. Es muy interesante. Luego sí que había establecido como una especie de cromatismo en la película, en la que los azules eran más el mundo humano, cristiano, ¿no? por el tema celestial, de mirar al cielo, ¿no? Más frío, más racional, y según nos íbamos acercando hacia el rojo, pasando por los dorados, que también los personajes van avanzando por el bosque, se adentran en ese mundo dorado, que también representa de alguna manera el ocaso de esa época mitológica, más bucólica y así, y triste, hasta llegar a elementos rojos, ¿no? El vestido de Mari, la sangre, el útero, lo visceral, ¿no? Pues los personajes que están más vinculados a lo pagano, como Lucia, por ejemplo, iban en tonos rojos, o Irati también, aparte de tener ese mimetismo con la propia naturaleza, pues también tiene elementos rojos, y bueno, pues jugamos un poco con esa paleta de colores para hablar de esos temas también. Básicamente era lo que dice Paul, los fríos para las P's de cualquier tipo, por eso vemos que hay un gran componente de azul en el pueblo, porque Velasco va de azul, Eomeca va de un turquesa azulado,
independientemente de la fe que cada uno practique, el mundo frío era para la fe, el mundo cálido era para lo pagano, y luego también trabajamos mucho los colores pardos, marrones, beiges, verdes, los colores tierra, al arraigo con la tierra. Es decir, los vascones van de marrones porque son parte de esa tierra por la que pelean, Eirati forma parte de ese bosque del que es parte. Hay un plano que para mí es clave en esta peli, y es el momento en el que ellos se unen cuando Lusa le dice que se va a encontrar con ella en Gentilarri, y empiezan a bajar hacia el monte, que les vemos por detrás, y Irati lleva su vestido con una capelina marrón y ella se funde con el bosque, y él lleva su capa azul y está en un nivel superior. O sea, él va detrás de ella y los dos están como justo en el momento que representan. Ella representa todo lo que es lo terrenal, ¿no? Y ella forma parte de una manera tan fuerte y tan arraigada a la naturaleza, que es parte de esa naturaleza, y él está en un nivel divino. Justo en ese plano está como súper bien. Pero claro, eso si no sabéis del color de la peli, pero si la volvéis a ver, fijaros en el juego de color. Y la composición del plano, o sea, él es un contraplano, es un contrapicado y todo el fondo es cielo, y ella es un picado con todo el fondo bosque. Y luego hay un paneo de cielo y se adentran en el bosque y el horizonte rebasa el cuadro y es todo bosque. Es el juego del plano, el campo contra campo. Bueno, a ver, para mí la que está por encima de absolutamente todo personaje de la mitología vasca es Mari. O sea, porque es la más poderosa, es la madre de todos, es la más interesante, es la más compleja. Esto lo cuento siempre, pero la película, en todos estos cuentos de mitología vasca, muchos son, se tratan como si fueran leyendas como un cuento, ¿no? Un personaje de X época que se encuentra con un ser, por ejemplo, en este caso cuando se encuentra con Mari, a veces es como una hechicera que vive con su caldero en una cueva y la gente va donde ella y es como una bruja y le piden favores y le llevan un carnero como regalo, pues su animal totémico, bla, bla, bla. Pero luego, en otros cuentos, se transforma en animal, se transforma en toro, en caballo, en tormenta, tiene un marido, su hijo y amante, que es Sugar, que es el macho serpiente con el cual se junta los viernes y él le peina el pelo y entonces hacen el amor y entonces se generan tormentas, y cuando ves que hay una nube tapándola y hay tormentas sobre la montaña, se dice que están juntos, ¿no? Se transforma en bola de fuego, en niebla, en toda clase de fenómenos naturales. Y el tema es que una cosa muy bonita que tiene la mitología vasca es que en ese panteón la matriarca suprema es Mari. O sea, no hay ninguna deidad masculina que esté por encima de Mari. Ninguna deidad. Nada. Entonces, en el resto de las mitologías, con las migraciones indoeuropeas, esto fue en 8000 a.C., pues vinieron pues todas esas migraciones, que luego pues esas deidades celtas y demás, que en todas esas pues está el sol, el cielo, el firmamento, ¿no? Pues podríamos hablar de Lug, o podríamos hablar incluso en la mitología vasca está Ortzia, que es el cielo, Zeus, ¿no? Este tipo de dioses celestiales que están por encima de todo, son como los reyes de todo. En el caso de Mari es un vestigio de esas creencias preindoeuropeas en el que había un culto a una diosa madre en toda Europa. Y esto no lo digo yo, hay gente, antropólogos, que han escrito libros sobre el tema, sobre cómo había una diosa madre a la cual se le rendía culto. Se han encontrado elementos similares en hallazgos arqueológicos en Anatolia, en la zona de Turquía, en Lituania, en Malta, en los Pirineos. O sea, se han encontrado un mogollón de sitios donde encontramos vestigios del rito a una diosa madre con figuras artísticas, las mal llamadas Venus, como la Venus de Willendorf, porque no es Venus, Venus es una diosa que representa la fertilidad en Roma. Entonces, esta diosa de alguna manera se ha protegido, al llegar otras mitologías, ha adquirido otras personalidades, sus poderes han sido disgregados y se han convertido en Isis, en Inanna Ishtar para los babilónicos, en
en Artemisa, en todas las brujas como Hécate, Circe, Medea, luego pues Afrodita también, o sea, también el aspecto de fertilidad, porque la diosa madre no solo representa la fertilidad, es la guerra, es la vida, es la muerte, es lo femenino y lo masculino, es el tiempo, la vida y la muerte. En eso es cuando se habla de que Mari, bueno, lo bonito de todo esto es que esa diosa, también, aparte de las religiones, también se ha mantenido en los cuentos de alguna manera. Y Mari, por ejemplo, pues es una representación de eso muy clara, ¿no? María también lo es una, antes lo que ha comentado antes Alex, o sea, es básicamente, yo con Alex no he hablado de esto, y me ha encantado cuando lo ha dicho, porque ha sido bien, además Alex ha estudiado filosofía y sabe el tema. Y es muy bonito eso, como por ejemplo, todas estas diosas madres, como por ejemplo Isis, su hijo y marido, hijo y amante, es Osiris, que es el sol en Egipto. Y Osiris lo que hace es muere y se reencarna, ¿no? Es el sol, que es el héroe que se muere, que lucha contra la oscuridad y entonces vuelve a renacer como el sol, en el solsticio solar, ¿no? Y en el equinoccio solar, o sea, siempre pues, el ciclo solar. Eso lo tenemos también, pues hay otra diosa madre, que es la madre de su hijo, que es el héroe, es María. María tiene un hijo, que es Dios, que además la fecunda, porque Dios, hijo, es lo mismo, ¿no? La paloma, el padre y el hijo es el mismo. Entonces, si María tiene a su hijo, pero el hijo es Dios, que a través de la paloma la fecunda, o sea, básicamente es su hijo y amante, que además muere y resucita como héroe para salvar al mundo. En Mari tenemos a su hijo y amante Serpiente. La serpiente representa la regeneración, porque cambia de piel, habla de los misterios de la ciencia, es como un héroe, ¿no? De alguna manera. También el Uroboros, que habla del círculo que se cierra, del mundo, ¿no? Del perpetuo movimiento. Entonces, todos estos son simbolismos que están ahí y que claro, y todo eso está en Mari también, ¿no? Y para mí era muy importante, por terminar ya con toda esta chapa, que la película, la representación de Mari fuera así de paleolítica. O sea, que representase más eso que el del cuento de la hechicera, que también lo tiene, pero lo importante era eso, mostrar a Mari como si fuera una especie como diosa madre paleolítica, roja de la sangre. Cuando diseñamos también el vestido era esa red de vida infinita, que encontramos también esas líneas rojas en diosas madre, por ejemplo, en diferentes culturas. En Creta, por ejemplo, las diosas madre minoicas. Entonces, bueno, hay muchísimos elementos que están ahí y que quería que tuviese ese golpe paleolítico en honor a esa deidad, a esa diosa madre que ha sobrevivido hasta el día de hoy. ¿Y que es tu favorita? Volviendo a la pregunta. Eso es, verdad, y es mi favorita. Entonces, esa es la que más me gusta. Ahora, si me dices otro personaje que me gusta mucho, por ejemplo, me gusta mucho Gahueco, que es la noche. Gahueco es la deidad de la noche. Y, bueno, pues... Esa no está aquí. Aquí no sale. Bueno, yo con ataques al corazón cada 5 minutos, llorando en algunos momentos por las esquinas. Porque, bueno, cuando no tienes el dinero suficiente, tienes que exprimir mucho a las personas y tienes que exigir cosas que no puedes pagar, pero que tienes que sacar adelante. ¿Cuántos erais en vestuario? Muy pocos. De 3 personas hasta 3 semanas antes. 3 personas de vestuario. Si teníamos algún que otro taller externo, y el almacén donde yo siempre trabajo, que se llama Peris, en Madrid, y ahí teníamos gente cosiendo. Teníamos en realidad 3 talleres, pero de equipo éramos 3. Yo, mi ayudante y una auxiliar, cosa que es irreal, porque en una película de este tipo tendríamos que haber sido mucha gente y en una preproducción. Lo bueno es que tuvimos bastante tiempo, o sea, éramos pocas, pero tuvimos el margen suficiente para sufrir y casi morirnos, pero sacarlo de una manera digna. Es decir, no había el dinero suficiente, entonces no puedes tener el equipo suficiente. Sin embargo, nos dieron un poco más de tiempo porque sabían que era muy complicado sacarlo. Entonces, había momentos que eran muy guays, porque dentro de la agonía, porque piensas que no vas a llegar y tienes que llegar y tu responsabilidad es llegar, y tú arrastras a mucha gente contigo, y en este caso, pues siendo menos personas, pues las exiges más, como te digo,
había momentos dentro del desarrollo que eran muy guays. En general, mi recuerdo es maravilloso, o sea, pero sí que lo pasamos mal. O sea, pasamos mal por el tema de fechas, pues pruebas a las que no llegábamos por tiempos, o porque el material no había llegado, porque encima te pilla el verano de por medio. Y en verano nadie trabaja. En verano en Madrid se cierra el garito y agur. Y trabajan por la mañana un rato y claro, tú tienes que seguir rindiendo porque te llega una película muy exigente y tienes que seguir y no hay horarios. Yo me da igual que sea agosto, me la suda, yo trabajo hasta que acabe. Y pues como anécdota te puedo contar que había momentos muy difíciles, personales, que nadie supo, ni siquiera Paul, en los que yo tenía ataques literal de ansiedad y lloraba por pelis. Nadie lo supo nunca. Porque la responsabilidad que llevas es muy grande. Y tú no puedes llegar a una película, da igual, y decir, oye, mira, que esto no lo vas a tener. No tiene que tener lo que necesita un director, ¿no? Y, sin embargo, el global ha sido maravilloso, porque también, aunque sufres porque te falta tiempo o gente, el proceso es tan bonito y tan diferente a una película normal que yo me metí de cabeza. O sea, el buscar tejidos, pasarte horas y buscar cómo los quieren, qué color, y llevarlos a teñir, y llevar un rollo de tela aquí y allí. O sea, ha sido un trabajo tan artístico y tan palpable y tan de verdad, ¿sabes? El ver lo que estás haciendo. O sea, nosotros hemos hecho gratis sin dinero, pero como se hacen las películas en Hollywood. O sea, los procesos creativos han sido literal como se hace una peli allí, con nada de dinero. Entonces, todo lo malo se me olvidaba porque yo veía mi trabajo y el trabajo de mis compañeras y decía, joder, es que lo que estamos haciendo es algo muy grande y va a ser una pasada. Claro, la tela la buscabas y luego la teñías, es decir, Claro, tú buscas las telas, en este caso había que buscar diferentes tejidos para todos estos personajes. Si cada personaje que habéis visto más o menos principal, secundario, pequeña parte, tiene mínimo 3 capas de ropa y todo hecho, pues multiplica. Entonces, yo lo que quería Paul era pues diferenciar mucho, aparte de por colores y por tipos de trajes y por personalidades que tú le das con tu vestuario, que cada tejido hablara de una persona. Lusa es la que más grano tiene. Tú ves a Lusa y está llena de cosas, piedras, y la chaqueta de Lusa es la lana con más gordos y tiene además añadidos y tiras del cuero y le pusimos más telas. O sea, era como una especie de señora arcana que se iba poniendo cosas encima y su ropa tenía que estar muy vieja, pero tenía que tener mucha textura, ¿no? Y esa textura iba de más a menos dependiendo del personaje. Entonces, solamente en telas, como os he dicho antes, era una búsqueda tremenda. Ibas haciendo match, ¿no? Pues esta palusa para la capa de fuera, esta para adentro y esto para la de más abajo. Y luego el pantalón por debajo, así. Y luego todas esas telas tenías que darles un color. Entonces, los procesos eran también muy lentos. O sea, tú pedías una tela, yo pedía una tela, ¿no? Me gusta esta tela y esta y esta. Para Lusa estas 5 telas. Esas telas, algunas están en Bruselas, otras están en Madrid, otras están en la India. Entonces los tiempos, hasta que esas telas llegan, pueden dilatarse entre una semana y un mes. Cuando eso ya llega, tienes que ponerlas a teñir. Ha habido veces que hemos teñido telas que no han quedado del color que nos gustaba. Y cuando una tela no te gusta, para volverla a teñir tienes que cocerla, suelta parte del tinte que le queda y la tienes que volver a teñir. Con lo que conlleva que esas telas las quería yo de un tejido natural, porque yo quería que fuera lo más guay, parecido a la puta realidad, y quería que fueran de verdad, de tejidos que pareciesen hechos en telar del siglo VIII. Entonces teñirlas, bueno, un Cristo de trabajo artesanal, que fue todo bien. Pero bueno, pues tiene muchas complejidades el llevar una película así a cabo, porque son muchas decisiones, muchos detalles. En cada momento tienes que estar diciendo cosas que estropeen todo el concepto de personaje. Tú puedes decir que una costura vaya aquí en el traje de Neko y de repente eso no funcione, ¿sabes? Y te cambia todo. Entonces, como anécdota, el sufrimiento, que siempre lo tienes porque siempre se sufre, pero lo compensa lo guay que es hacer una peli así, y también el desarrollo es tan brutal, ¿sabes? Yo me siento súper realizada haciendo una película como Irati porque veo más de mí que en ninguna otra peli. O sea, yo también tengo bastante TOC y soy un desastre en mi vida, pero cuando quiero hacer un curro lo intento hacer de la mejor manera posible y no separar. Cuando me empiezo a documentar, no separar, sigo y siempre quiero que sea lo más realista y siempre quiero más y más y más. Entonces eso también me hace
volverme un poco loca, ¿sabes? Ya que hasta que no tiran la primera toma no puedes cambiarlo. Bueno, y a veces lo hemos cambiado tirando tomas. Pero bueno, el proceso en general, quitando el sufrimiento, que siempre va implícito en el cine, y el que te diga que no te miente, a veces es más y a veces menos, para mí la preproducción fue muy guay, pero el rodaje fue todavía más guay. El rodaje era un rodaje que se planteaba muy complicado, porque como todos ya habéis visto es un rodaje muy cabrón, con ríos, con cuevas, con más cuevas, con guerras y barro hasta el cuello, y bueno, el frío, las noches, la lluvia. Y yo creo que Mari literal nos ayudó, porque Paul tiene lo voy a contar, tiene un altar. Nosotros creemos en Mari, para nosotros no existe Dios, existe Mari. Nosotros somos personas que creen en la naturaleza, ¿no? Dios existe para quien quiera. Eso, para nosotros, digo para nosotros. Para suyo, nosotros pensamos que la naturaleza es la diosa suprema y que hay que cuidarla. Entonces, para nosotros tiene un nombre que es ese. Y Paul tiene un altarcito donde él recoge sus cositas. Cuando iba a localizar, veía una piedrita, o veía una ramita, o veía muérdago, o de repente su dossier de la película, él tiene un sitio en la habitación donde él va recogiendo todo lo que representa lo que es Irati y le pide a Mari que por favor nos ayude. Y esta película podía haber salido muy mal, podía haber sido un desastre a muchos niveles, y fue muy fácil y literal sentimos el acompañamiento. O sea, un ejemplo rápido es que en el norte, en noviembre, no hace calor. Y ya no te hablo del calentamiento global, porque hemos pasado frío de cojones. Pero el único día nocturno donde hay desnudos, que es la secuencia en la que ellos... preparamos hasta una cama eléctrica tapada por hojas y hicieron 25 grados. O sea, el acompañamiento constante que nosotros hemos sentido de que todo fluye fácil en un rodaje tan difícil. El sol cuando tenía que hacer sol, cuando no tenía que hacer sol llovía, cuando tenía que... Joder, es que hemos tenido un tiempo y se han dado unas situaciones muy surrealistas que no son las normales en un rodaje de este tipo, ¿no? Que nosotros, yo así me lo vivo como que sus velitas cada día y rezos a Mari han servido de algo, que van más allá de la climatología sino a unos niveles muy pequeños, ¿sabéis? No sé, yo soy muy mística, ¿vale? Pero es que es una puta pasada. Y el rodaje fue un sueño. Duro, pero todo fluía. Y bueno, yo así lo viví. Pues hombre, para mí lo que es la preproducción, claro, estamos hablando han sido 5 años de búsqueda de financiación, de escritura de guión. Hacer una película es como hacer un castillo de naipes en el que vas poniendo 2 cartas, consigues otras 2 cartas y lo pones encima. Vale, tienes que llegar hasta aquí porque si no, no puedes hacer la peli. Entonces consigues otra carta, y ya igual, si de repente se te cae una carta de aquí, a tomar por saco. Entonces estás 5 años proyectando una cosa que puede que no salga. Y eso pues requiere de una cabezonería, además, en este caso, era una película pues, de género fantástico, en un país donde no se hace género fantástico, en euskera. Todo en localizaciones naturales, o sea, que requería de una dificultad, tenía muchos hándicaps y había que convencer mucho a productores, ir consiguiéndolo poco a poco. Yo para eso pues según voy escribiendo, preparo un dossier con ilustraciones, lo hago en tapaduras, hago como el arte conceptual de la película, lo hago, o sea, yo como también soy ilustrador, pues me hago ahí mis artes conceptuales, me hago un dossier con la memoria, con todo, pero tapadura como si fuera un libro, maquetado, me lo maqueto yo en InDesign y tal y cual, o sea, lo hago tal cual. Y entonces con eso, incluso hice un teaser falso con imágenes y no sé qué, bueno. Entonces con eso vas, pues año tras año, peleando. Y casi, ha habido momentos muy duros, que para mí casi lo más duro ha sido la preproducción, o sea, todo lo que ha sido la búsqueda de financiación. Ha habido, bueno, es un mundo muy complejo y empresarial, entonces sufres mucho y piensas que no, yo qué sé, de repente tienes que tomar una decisión que no te gusta, pero si no tomas la decisión, la película se cae, tienes que tomar, bueno, hacer ciertos sacrificios que son dolorosos, pero que al final todo es por la peli, ¿no? Y entonces, bueno, para mí ha sido un poco como suicida. O sea,
sido tan duro el proceso de la película que para mí era como la última cosa que iba a hacer en mi vida. O sea, pensaba en que mañana me podía morir, por decirlo de una manera. O sea, no estaba pensando ni en el futuro, ni en una carrera cinematográfica, en nada, absolutamente. O sea, era mi última peli y tenía que defender la muerte hasta el final. Y hasta ir a un salto al vacío. Si me parto la cara, me rompo. O sea, pero como yo creo de corazón en lo que estoy contando, entonces pues fue una apuesta larga, hasta que al final de repente resulta que vamos a rodar. Y no me lo creía. O sea, era como un sueño. Entonces, a pesar de que luego también hubo en rodaje cosas muy duras, pues alguna persona muy complicada que hizo un poco más cuesta arriba todo, siempre te encuentras con gente que se trae los problemas al rodaje. El rodaje es hacer, como el otro día yo cuando presentaba, o sea, de la nada crear una cosa, juntar a mogollón de gente con dinero, tal, no sé qué, y son todos problemas a resolver. O sea, hacer una película es un grandísimo problema lleno de 10.000 millones de problemas. Entonces, el problema del vestuario, toma manera. El problema de la foto, para de foto. El problema del sonido, para de sonido. El problema del VFX, pum. Son grandes problemas llenos de miles de problemas que hay que solucionar. A veces hay gente que trae sus problemas de casa. Entonces hace que todo sea más problemático. Pero aún así, era como, ya me daba igual. O sea, tus problemas me dan igual, tira para adelante. Vamos a hacer la peli, lo importante es la peli. Entonces estuve como muy zen, os voy a decir una idea, que incluso la gente decía, hostia, Pablo está muy tranquilo, ¿no? Que siempre me dan una sonrisa así, 70 personas partiéndose la cara en el barro ahí, y yo, sí, eso es una putada, eso, tírate ahí, y de repente, cae uno delante de cámara, tosina, la cámara llena de barro, fundido a barro, o sea, hay que limpiarlo, sí, limpiarlo, pero ha quedado de puta madre, algo no sé qué. Bueno, yo creo que ahí ya tú te pusiste el chip de director solamente, o sea, es que ya era o te ponías eso o literal te ibas a morir. Sí, ¿no? Iba a ser tu última peli, entonces eso nadie quería, entonces tampoco. Entonces yo creo que también, bueno, siempre dentro del sufrimiento hay un poco de un remanso de paz. Y para nosotros el rodaje, dentro de lo malo, fue para ti, yo creo que un remanso de paz y de disfrute. Sí, o sea, fue muy duro, porque eso físicamente además fue muy duro, porque toda localización es... Exteriores, todo. Sí, el 90%, 95%. Porque la cueva también es exterior aunque sea interior, porque claro, hostia, hay que meterse ahí 8 horas sin salir. Por ejemplo, lo que contaba Nerea, o sea, hemos estado en localizaciones, claro, yo quería que la película fuera lo más grande posible, lo más épica posible. Grabada en 2.39, en 2.35, con lentes anamórficas, casi cuando me hablan de ¿cuáles son tus referencias y tal? Conan, Excalibur, no, es David Lean, o sea, yo qué sé, Lawrence de Arabia, Doctor Zivago, ¿no? O sea, el megapanorámico gigante, vamos a hacerlo lo más tocho posible, ¿no? Luego hay muchas referencias inconscientes que están ahí también, de todo el mundo de espada y brujería, pero sobre todo ese golpe visual. Entonces, para eso necesitamos ir a localizaciones lo más bellas posibles, algunas las conocía y otras no, pero para eso pues había que desplazarse hacia allí, con todo el equipo, buscar estrategias creativas para que fuera posible, bueno, y por ejemplo, una cosa que yo quería era que la primera parte de la película fuera en verano, o sea, mostrar el verdor de la montaña de Euskal Herria y tal y cual, porque además Roncesvalles, la Roncesvalles fue en agosto, se dice, y luego el resto, cuando pasan 14 años, es otoño en la peli. Y además yo quería conseguir en Illati esos dorados, ese hielo impresionante, esa explosión de color, que además va un poco con esa simbología de lo crepuscular, el ocaso del mundo, ¿no? Y además, pues hablando de esa estrategia cromática, que según nos vamos acercando a la cueva, al útero materno que está bajo tierra, pues vayamos hacia los rojos. Y entonces, lo que hicimos fue rodar claro, nosotros no podemos coger, como ha hecho Sorogoyen, coger y vamos a rodar no sé cuánto tiempo en Galicia para conseguir este golpe visual, paramos, pegamos unos meses y luego cogemos y volvemos y tenemos otro tipo de bosques y tal y cual. Nosotros no podíamos hacer eso, no teníamos dinero. Entonces, grabamos una semana en septiembre, la última semana de septiembre, rezando para que irnos una semana a ríos, montañas y tal. A Mari. Claro, al principio del rodaje ahí y luego dejar
irnos una semana esperando que el primer fin de semana de otoño entre el frío y rompa la hoja. Wow. Y lo conseguimos. Y fue así, impresionante. Y luego además nos hizo súper bueno todo el rodaje. O sea, impresionante. Toda la luz que veis en la película es natural. O sea, no hay, solo en los interiores hay algún foco y tal. Todo lo que se ve en los bosques es sol, todo. Y en las cuevas es el fuego de las antorchas. O sea, el 95% de la iluminación de la película es natural. Planificábamos en base a la dirección del sol, echábamos humo para que se marcasen las líneas y demás, y era así todo. O sea, fue todo, o sea, terminar todos los exteriores. Normalmente el rodaje tienes covers, que es que de repente un interior, que si a la segunda semana, que aunque tienes igual 4 semanas seguidas de exteriores, de repente la segunda te empieza a llover, no podemos, nos vamos a un cover, que se pone en planificación al final del rodaje, para cogerlo de ahí y ponerlo en medio. Para poder ir avanzando por si llueve, no puedes parar un rodaje, pase lo que pase, un rodaje no puede parar. Y entonces hicimos todos los exteriores y justo cuando entramos a interiores empezó el diluvio. O sea, literal. Y ya tuvimos 2 últimas semanas de cuevas y un día de plato que rodamos en lo que es el interior del dolmen porque no podíamos excavar en el monte un agujero, básicamente. Y un croma para hacer el cíclope y ya. Entonces siempre decimos que es que fue Mari que nos protegió porque le interesaba que saliera la peli. Bueno, como no nos pasó nada, porque en realidad no tuvimos el problema de que llovía, generalmente cuando llueve no se rueda si no está en plan, a no ser que sea una lluvia leve, o tú quieres que haya lluvia o cambies el plan. El sonido se tiene que amoldar a lo que hay, tú les pones y les grabas y si no luego se dobla y se postproduce. El sonido yo creo que es uno de los menores problemas porque luego tú tienes un backup y tienes un tiempo para poder arreglarlo, el problema es el directo. Y sonido tiene un proceso después. Puedes diseñarlo. Puedes después. Cambiarlo o puedes mejorarlo. De hecho la gran mayoría del sonido de la película es diseñado. O sea, Josu, el sonidista, ha creado todo ese mundo, ha hecho las gotas de la cueva, aparte, o sea, todas las atmósferas las ha creado él para generar esa atmósfera que arropa la peli. Y que te hace que te metas. O sea, el sonido en esta peli es súper importante. De hecho, aquí no habéis podido, pero hay una mezcla en Atmos flipante. Yo me quedé en medio de la selva con el camión. Súper divertida esa. Pillada. El segundo lunes de rodaje, todos habéis visto la peli, voy a pensar. Cuando el eco... ¿Alguien no ha visto la peli? ¿Habéis visto la peli? Guay. Cuando el eco anciano va al río y pasa lo que pasa, eso era el segundo lunes, segunda semana. Y estábamos en Irati, en la selva de Irati, y la gente se piensa que un bosque de hayas y robles que no es una puta selva y si te metes te vas al garete. De hecho, es la selva de Irati, y no es el bosque. la gente se pierde, es como estar en una jungla, da igual. Ok, no hay hojas gigantes verdes y florecitas naranjas, pero estás en una jungla salvaje, con osos, con jabalíes, con ciervos. O sea, entonces nosotros... Osos no. Osos no, ya no hay osos. Uno hubo hace unos años. Eso, ya no hay osos. Por nuestra culpa. Pena. Entonces íbamos con el camión y claro, tú cuando haces una peli normal es una peli normal, pero Paul no hace pelis normales, y menos mal, también te lo digo. Tú con Paul sabes que te puedes meter por cualquier camino, entonces nosotras de repente el GPS nos desvió con el camión y nos mandaba por un camino de gravilla. Y me decía mi compañera, por aquí. Y las dos convencidas, nos miramos y decíamos, ¿qué hostias? ¿Qué es una peli de Paul? Y íbamos. Y venga, llegamos a un sitio sin salida. Y de repente las dos histéricas, en plan, vamos a llegar 10 minutos tarde, no vamos a rodar, venga, corre. Entonces, dando la vuelta, no nos dimos cuenta y pasando un puente en medio de la selva, un pedazo de acera se había caído y lo que te ponen ahí, el cono, estaba también desgañitado, se había perdido. Entonces, de repente se nos metió la rueda y el camión se empezó a levantar. Entonces, la cabina del camión se empezó a levantar en medio de la selva sin cobertura. Y mi novio rodando una película y yo no llegaba. Entonces yo decía, madre mía, yo me muero. Y no había manera de o sea, imagínate, yo con 60 kilos y ella con 60 kilos, un camión lleno de cotas de malla, es que no, vamos, ni con 10 hombres. Entonces nos pusimos las dos a llorar histéricas, pero literal, no vamos a rodar, ya verás, Paul, vamos. Entonces
empezamos a caminar por la selva solas, sin cobertura, jadeando. Hasta que después de una hora conseguimos llegar a un sitio con cobertura. Pero nos pasó algo muy bonito. Que íbamos las dos. Cuando yo me agobiaba me decía Leire, venga, que no sacamos. Y yo, casi, venga. Y cuando ella se ponía nerviosa yo le decía, venga Leire, que no pasa nada. Vamos, nosotros no tenemos que parar. Hasta el camión. Vale, sí. Que de repente hubo un arcoíris y salió un ciervo así. Salió un ciervo. Además es que fue muy elegante, como literal de sueño. Hace así, porque íbamos por el camino que habíamos venido con el puto camión, que no había nada. Y de repente él subía como de un montecito y hace clic. Y se queda así, sube hasta la mitad de la acera y hace, camina, nos mira. Y le digo, este es Mari, nos está hablando. Yo ya flipada, claro. Entonces, bueno, el ciervo maravilloso se fue, nosotras seguimos llorando un rato y al final conseguimos sacar la orden. Y eso fue, pues yo creo que lo más heavy que nos ha pasado en el rodaje. Me pasó a mí. Sí, doy fe. Sí, nosotros pensamos que no. Yo solo pensaba en Paul, claro, porque, a ver, nosotros, la verdad que cuando trabajamos, yo creo que contra encima más tiempo mejor lo llevamos, porque yo le respeto mucho, yo le admiro mucho, y me da igual que sea mi pareja, él es mi jefe. Si yo estoy trabajando, él es mi jefe. Y él me dirá una cosa y yo le intentaré pelear como le pelearía a otro director, pero él tiene la última palabra. Yo me jodo, y me como y me piro. A veces me cuesta un poco, pero generalmente, y en general, el 100% de trabajo yo me siento bien. O sea, trabajamos bien juntos. Y yo pensaba en ese momento, no salía la trabajadora, salía la persona que quiere a otra persona, ¿no? Y pensaba en su carita y decía, con lo que le ha costado sacar en 5 años esta película. ¿Cuánto supone un día de rodaje? Es mucho dinero un día de rodaje. Si esto por mi culpa no llegamos, encima por mi culpa, ¿qué le voy a decir? ¿Cómo le voy a mirar yo a la cara sabiendo que esto no lo va a tener por mi culpa? Que en verdad no era mi culpa. Que al final es un accidente. Ya, bueno, pero tú te sientes responsable, porque es tu departamento, es un fallo humano, pero es imposible salir de ahí, ¿no? Y yo pensaba en Paul, en que alguien fuera y le dijera, oye, mira, que no vas a rodar. ¿Sabes? La hostia de complicado. Bueno, aquí hicimos 3 horas así, ¿no? 3 horas. Pero bueno, se modificó el plan y salió. Yo ahí la verdad es que... Lo salvó. De hecho, yo me preocupé más por ella que por la peli. Me acuerdo que cuando me llegó el tema, digo, no, está bien, tal. Luego sí cogimos el modificado. Yo es que estaba, la verdad es que en la peli, como está muy orgánico, pues llegaban estas cosas. Otro día que pasó, por ejemplo, fue el día en el que Neko aparece a caballo y llega al dolmen. Ese día, para mí, hubo como 2 días complicados de tiempo, o sea, de meteorología, que fue ese día que apareció una nube y, claro, de repente... O sea, estábamos en medio de la niebla y estábamos congelados. Claro, pero es que estabas encima de Irak en una montaña. Sí, estábamos en el monte ese, en el Abodi, y claro, o sea, es que salías y estabas 5 minutos y ya estabas congelado. Era una barbaridad, estabas en una nube. Un frío de la hostia. Era insufrible. Y todo se mojaba, todo se calaba. Entonces, claro, no podemos hacer esto. Entonces, cogí, me metí en una caravana, cogí el guión y dije, bueno, pues venga, quita esto. Había una escena un poco más larga, más desarrollada y tal y cual, y al final fue cuando ya empezó a salir un poco, a aclarar un poquito y tal y cual, venga, a rodar. Y al final la secuencia fue, el tío llega a caballo, llega al dolmen, mira el dolmen y dice, padre, y se queda mirando al horizonte. Pues mira, pues con la niebla esa que apareció le da un punto bucólico súper guapo, así de que el tiempo ha pasado, la presentación queda mucho más estoica. Le pusimos el pelo en los hombros porque hay una conexión dentro del vestuario de las 3 generaciones de la familia de los Ximénez, desde Ximeno, Íñigo Ximénez y Eneko Enéquez, que son las 3 generaciones. Entonces, yo quería que los 3 llevaran el pelo negro de cabra, representado de alguna manera. Entonces Ximeno lo lleva en la capa, tú ves ese pelo y además más largo, con una lana más larga, como de un hombre más vivido. Luego lo lleva Íñigo en la batalla, que lleva ese pelo encima y también lo lleva en el cinto. Y luego Eneko en un inicio lo llevaba en los puños, también en las albarcas. Y no habíamos pensado en ponerle a Eneko pelo en los hombros. Sí al Eneko chiqui, porque para que hubiera una conexión familiar, ¿no? Pero no al Eneko mayor. Y de hecho, gracias al frío de ese día, tuvimos que improvisar una especie de cuello que cosimos en el momento con 2 ovejas y se lo pusimos y todavía queda mucho más grande y mucho más imponente, mucho más elegante. Luego
pues no tuvo el récord cuando llega al castillo y a la sala y todo eso, y la verdad es que le dio un rollo y además una evolución al propio vestuario que quedó muy guay. Y otro día que también fue muy complicado bueno, ese día lo que teníamos que rodar en 8 horas se rodó en 3. Porque además no era solamente esa secuencia, sino la secuencia en la que están en el monte, que abren el dolmen y todo eso, que había hace un viento de la hostia. Eso fue el último día que rodamos, lo último que grabamos del día, y se rodó corriendo, y quedó muy chulo. Y otro día también que hizo un poco malo fue cuando rodamos lo del río, que ese día llovió, era el único día que llovió. Ahora, claro, que desagradable, no sé qué más, fue el día de camión también, tal y cual. Y ya no, vamos a rodar, mirad, las rocas están brillando, es maravilloso. Y efectivamente, le da un punto a la secuencia increíble. Hay parte de la niebla que es real, hay parte de la niebla que pusimos nosotros, pero el brillito ese de todas las rocas mojadas es súper chulo. La película tiene una cosa que para mí es vital y era parte de la gracia de la peli, es que todo fuera tangible, que fuera físico, que las cuevas fueran reales, que todo fuera, ¿no?, esa fisicidad que le daría a la película esa textura, esa realidad, esa credibilidad, ¿no? Y es gracias a ir a esas localizaciones imposibles y joder ahí. Sí, porque ya se está captando. Y da igual que seas de fuera de Euskal Herria, que americano, que de Barcelona, que de Singapur. Yo creo que es algo universal. Y él lo cuenta, esta es mi opinión, lo cuenta de nuestra tierra chica, pero todo el mundo tiene arraigo con algo. Todo el mundo pertenece a un sitio. Y estamos muy acostumbrados a consumir cine y ver el arraigo y las culturas de otras personas. Hablamos de Sueñito, de Sleepy Hollow, no sé qué, no sé cuánto, todo historias de Europa que vienen de Estados Unidos aquí como si fueran nuestras, y creo que conectas porque aquí hay historias parecidas, o tú tienes un arraigo a una tierra, o tú te identificas con un personaje que pertenece a ese entorno, no por lo que sea. Yo creo que no es diferente Irati a otras películas, y creo de hecho que tiene mucha más alma y que la gente está conectando con ella independientemente de que hable de una tierra en concreto. Porque en verdad habla de todo. Son problemas universales. Lo que cuenta es una cosa universal. Y yo creo que se va a valorar y se va... Por cómo estoy yo notando el abrazo del público general con esta película. No solo en el norte. Vosotros no sois del norte. Y os ha gustado y sentís amor y habláis muy bien de la película y habéis sentido esa conexión. Yo creo que supera la pantalla y conecta con las personas irati. Y creo que da igual de donde seas, que si la peli te gusta, si no te gusta, no. Pero si te gusta, da igual quien la vea, que vas a conectar, porque ya está pasando. Yo creo. Sí, yo creo que más igual en el sentido de la textura de la propia película, de la suciedad, de lo físico, del barro, que es algo que ahora mismo no está muy en boga, igual como los años de poder y ese tipo de igual, nuevas pues, producciones, sí, en Juego de Tronos igual la última temporada sí que hay algunas batallas así con una textura muy grande, pero sí que se tiende a justo todo lo contrario, ¿no? Lo digo porque has mencionado, por ejemplo, la de Gladiator. Y a mí es que siempre me pide textura, todo. O sea, yo, por ejemplo, cuando intento plasmar esa sensación de tristeza y de violencia que tiene que tener la propia película, ¿no? Porque estamos hablando de una creencia muy antigua, muy arcana, que está vinculada a una pérdida, que es la pérdida de la memoria y tal y cual, pero a la vez es una época muy violenta. O sea, cuando hablamos de la madre, de la diosa madre, estamos hablando también de la muerte. No es un cuentito. Estamos hablando de que tú, sí, Mari te da, pero ¿qué tienes que hacer para que Mari te dé? Cortarte el cuello. O sea, estamos hablando de una violencia muy cruda, muy telúrica, muy de carne, ¿no? Muy de sentir, muy poco superficial, o sea, muy sincera en ese sentido. Me ha gustado mucho cuando él ha dicho, Paul es muy sincero, y para mí esta película es ponerme en pelotas delante de la gente. Entonces, para mí siempre la textura de las películas cuando tienen suciedad, cuando están recargadas,
yo empatizo con eso y ese sentimiento es el que quiero transmitir de alguna manera. Y sí que creo que hay películas que antes quizás lo tenían más, por ejemplo, o sea, tirando un poco de esas películas, o Excalibur en su última parte, que es súper sucia, por ejemplo, ¿no? O por ejemplo, me acuerdo una película que tiene, pero no tiene mucho que, o sea, tiene que ver, pero por ejemplo, os acordáis en La historia interminable cuando Atreyu está tirando de Artax del caballo y se va hundiendo en el barro. Yo me acuerdo que esa escena a mí de pequeño me impactó profundamente porque hay una tristeza y una suciedad brutal que tocaba algo en mí que conecta mucho conmigo, ¿no? Entonces, para mí Irati tenía que tener esa textura. Cuando están en el castillo, que han matado a Lusa y de repente está lloviendo y a Irati le cae la sangre por delante encima de la cara, o sea, para mí eso es de una tristeza y una violencia que eso es lo que yo siento y lo que quiero contar cuando cuento de esta tristeza, de esta pérdida. Entonces yo creo que ese golpe visual, aunque es muy personal, yo creo que también es muy universal también. Y creo que pues están en otras pelis y, bueno, no sé, sí que eso, creo que no es un tipo de textura que igual está ahora muy en boga, pero que es lo que a mí me mola, es lo que voy a seguir haciendo. En Elementary eran todo pinchos y cosas oxidadas y barroquismo y gente, un demonio gritando y... Bueno, pues un poco lo mismo, ¿no? Y que nos gusta un monte a nosotros. A mí me das a elegir entre hacer una peli cómoda y meterme en una tralla de estas y yo prefiero irme a la tralla. No tenían cambios casi. Es que todo transcurre en muy pocos días. O sea, la historia real de Irati es muy pocos días y tú ponte a pensar que en el medievo, en el siglo VIII, no tenían 17 trajes. Claro, cierto. Igual vienes a cortarnos el rollazo. Sí, vale, ya acabamos. Ni siquiera en eco como tal. O sea, podría tener, lógicamente, en su casa de donde viene, pues 2, 3 trajes y cuando tuviese un evento especial, quizás se le hacía uno, o se le recosía uno, o se le recargaba, o se le cambiaba el color. O se añadía algo. Eso es, sí que, pero para eso tienes que ser un noble con mucho poder, pero una persona del siglo VIII en un pueblo de ese tipo, suerte. Los cambios suelen ser narrativos, ¿no? Por ejemplo, Neko pierde la capa una vez ha hecho el pacto con Mari, pierde el azul. Pierde la fe. Cambia de fe. Sí, pues la fe cristiana, que es lo que representa eso, el mundo cristiano. Y entonces ahora cree en la fe, o sea, cree en Mari y en Irati, ¿no? Y luego, como termina todo lleno de sangre también, o sea, al final... cuando le golpean después de la tormenta, le han quitado hasta la placa y se queda solamente con la túnica. O sea, se va desnudando, pum, 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 ¿no? Se va volviendo frágil. Y luego vestirles era complicado. El Neko tenía un proceso de vestuario de casi media hora, porque yo no quería poner nada que no fuera real. Y a mí me venía la ayuda de dirección y me decía, ¿no puedes poner unas tachuelas o una cremallera? Y yo decía, no, porque cuando tú haces un rodaje ya acabamos. Tú haces un rodaje y viene dirección. Paul tiene que rodar todo esto en este día. ¿Cuánto tiempo necesitas para procesar actores? Eso se te pregunta desde el principio de los tiempos antes de empezar una película. Pues yo para procesar a Eneko necesito 20 minutos. Para procesar a Irati necesito 15 minutos. Pues un total de 40. Ok, entonces no me puedes venir en medio de un rodaje por tus necesidades. Yo hago mi trabajo en el tiempo que te he dicho. Si tú no llegas con tu plan, es tu movida. Pon corchetes, no pongo corchetes. Entonces ellos tenían mucha paciencia porque eran lentos procesos, atarle las albarcas todos los días con unas correas de piel y tachuelas y un nudo igual y luego volverlo a poner el nudo igual que el día antes. Ay, espera que esto no está, te lo vuelvo a poner. O sea, los procesos de vestir épocas de este tipo, si lo quieres hacer bien, son tiempos largos. Y suerte que no había cambios. Claro, y los farones para comer y eso. No, eso no, el vestuario era muy cómodo. O sea, él se quitaba el coleto de piel y por dentro iba con unos calzones, otro túnico de camisa interior que se llevaba su ropa negra y se le quitaba la capa, se le quitaba el coleto de piel, que es un poco lo que le encorseta, se le pone un abrigo del calor, se le cambia el calzado si quiere. Entonces no es una peli especialmente complicada, sí para los ejércitos, ahí sí fue una putada. Porque no se cambiaban el toque y iban calados. Entonces llevaban todos neoprenitos con una rajita en el pene, por ahí podían mear, y eso es lo único en lo que les podíamos ayudar, haciéndole rajitas en el pene, porque
literal, en el freno, perdonad, porque esas personas no podíamos procesarlas y desprocesarlas por tiempos, aunque estuvieran caladas. Entonces, bueno, complejo, pero los actores se han portado súper bien y estaban súper a prueba todo el rato. Parte del trabajo de un actor es esperar. O sea, es una parte muy importante del actor y esta película ha sido una peli súper física. O sea, le han dejado la piel, Edurne está todo el día corriendo, tirándose para aquí y para allá en las peleas. Tenía que meterse en el agua que estaba congelada. Me han rodado todos los días. Todos los días, de 8 semanas, todos los días. Y yo la verdad es que con Y Algidol para adelante. ¿Cómo? Algidol y... Ahí sí que había mejunjes sí. brújiles, ahí había de Sí, todo. Que se miel con no sé qué, que si me junge para el resfriado, me junge para la resaca, había de todo. Yo para apoyar a los actores me meto en el agua también. Sí, siempre no. Pero tú lo haces aunque no hay actores porque te encanta. Ya, pero... No, eso fue en preproducción. Siempre. Hasta la semana -2 o -3 que empezó a incorporarse pues, auxiliares y otras personas, ¿vale? Ambientación, ta. Luego, equipo fijo hemos sido 5, que no éramos muchas más. 5, y luego los días de mucha figuración, pues refuerzos. Pero en verdad, durante todo el rodaje, 5 personas. Y no es una peli que necesite más. Hubiese igual necesitado las 5 desde más antes, pero 5 para rodarla, y luego los días de refuerzo más, sí. Por ejemplo, y con esto ya yo acabo, te lo prometo. En la batalla tuvimos doble equipo. Arrancamos el rodaje con esa batalla, de lunes a viernes de la primera semana. Entonces se rodaba todo el rato el barro y los dos ejércitos todos mojados, sin parar de llover. Entonces nosotros rodábamos desde las 7 de la mañana que llegábamos allí hasta las 8 de la tarde o 7 y media que acabábamos, y ahí me entraba mi equipo nocturno y dejábamos 150 uniformes con récord. Esta mañana contaba también una entrevista, todo colocado, calado, goteando, con nombre. Entraba mi equipo nocturno, secaba toda esa ropa toda la noche para dejárnosla limpia y seca, bueno, limpia no, sucia, pero seca para el día siguiente, para que las personas llegasen y recibiesen su ropa caliente y seca. Entonces, si hubiésemos tenido más equipo o más dinero, pues a lo mejor hubiésemos podido no tener que tener un 24 horas, porque fue equipo de vestuario 24 horas. Claro, si se hubiera hecho una réplica... Claro, o tener un poquito más de dinero para coger dobles unidades, aunque sea para la figu, porque en ese caso... Pero como no se podía, había que hacerlo así. Entonces, ahí estuvimos siendo casi 20. ¿Qué? Y el quita olores también ahí pendiente. Sí, sanitol y de todo. Wow. O sea, cuando tengáis olores, un truco es una parte de alcohol, 2 de agua, la agitáis y eso funciona mejor que cada para desinfectar. Alcohol puro o vodka. Una de vodka, 2 de agua, en un frisbee, lo mezcláis bien y eso os quita todito. ¿Qué creéis vosotras? Pues entonces no es. La película plantea muchas cosas ambiguas, que eso es una cosa que me encanta la mitología, de cómo en diferentes culturas, o de un pueblo a otro, una misma deidad puede cambiar de forma muy fácilmente, ¿no? Y por ejemplo, Sugar, el macho serpiente, tiene muchas formas. Se transforma en hombre, en serpiente, en medio hombre, medio serpiente, ¿no? Y me gusta mucho esa idea de que las cosas no tengan una forma fija, ¿no? Es como Mari, que puede cambiar de forma de muchas maneras. Entonces quería que vieras una cosa, pero luego de repente vieras otra cosa y luego de repente piensas, ¿es lo mismo? ¿No? Y entonces jugar a que pueda parecer o no, pero es bonito, que genera duda y genera, oye, ¿y esto? Y si no lo hubiera enseñado literalmente, ¿no? El bicho es así. Pero no quiero eso, quiero que en la oscuridad parezca una cosa, que de repente vean un cíclope y digan, es un cíclope. Luego ves una serpiente gigante, pero luego dices, ¿es el mismo? ¿No? Es que si le vieras sería así, no sabrías qué coño es. Pero bueno, Claro, si le vieras, o sea, bueno, si le ves a través de la estrategia visual visual que tiene la ¿sabes? Y de película. repente te pasa lo mismo que a estos personajes. Claro, y en la oscuridad de repente ves una cosa que cuando sales les cuentas a los otros, he visto no sé qué, y eso genera un cuento, genera un mito, que se va transformando, que este es cuando se lo cuenta al otro, él dice que escupía fuego, y cuando le dice al otro, dice que ese fuego tenía forma de serpiente, ¿no? O sea, entonces me gusta jugar un poco a eso con el espectador. Muchas gracias.